versículo 14 y 15. Y me gustaría que el que lo tenga ahí, primeramente, lo pueda leer en voz alta. Yo voy a estar usando la traducción viviente, entonces les voy a pedir que den ustedes el versículo y luego lo voy a repetir yo en la traducción que tengo para complementar y ampliar un poquito las palabras ya escritas. Amén. Y de esa manera iremos progresando en lo que el Señor quiere hablar para nosotros este día. Amén. Amén. Padre Santo, bendito Dios poderoso, gracias por este remanente fiel que se ha reunido este día. Mira a los hermanos, hermanas, nuestros hijos, estos niños, Señor, pequeños, jovencitas, Padre, que están en este lugar. Padre, tu bendición sabemos que es buena y tu bendición viene por medio de la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, estamos dispuestos a abrir nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para que nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, sean nutridos por medio de tu palabra. Queremos honrarte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos alumbra, que nos reenargulle y que nos ayuda a hacer tu obra, Padre. Estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Quién lo tiene por ahí en voz alta, por favor? Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Dice la traducción viviente: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar, hasta ahí, es hasta el 15. Es decir, el 16 dice que no vino para ayudar a los ángeles, sino para ayudar a los descendientes de Abraham. Lo que vamos a enfatizar en esta noche acerca de la confianza que tenemos en Dios, la confianza que debemos de tener en Dios en la situación en la que estemos. Aquí ya empezamos a abrir la escritura de qué fue lo que vino a hacer Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo a favor de nosotros los seres humanos. Entonces habla la escritura que la gente estaba esclavizada o asustada por el poder que Satanás tenía sobre la humanidad. Pero sabemos que los que hemos sido libertados por medio de la palabra y el nuevo nacimiento, ya no estamos con temor de qué va a suceder después de nuestra muerte. Amén. Actualmente no queremos morir físicamente porque de alguna manera nos asusta, no queremos llegar a ese momento. Pero no es la cuestión que nos asusta qué va a pasar con nosotros, qué va a ser de nosotros. Una persona sin Dios está asustada, no sabe qué va a suceder. Le preguntas, ¿te has preguntado qué sucedería de ti si mueres en este momento? ¿Qué va a pasar contigo? Y la gente se encuentra en un estado de confusión. A veces sí se dan cuenta porque queriendo no han escuchado que el que muere sin Dios se pierde, pero quieren evitar eso y decir, pues no sé qué me va a pasar conmigo, no sé cuál es mi situación y no quiero saber mucho porque me asusta, me da miedo. Entonces vemos que la gente sin Dios sí vive con un miedo, un temor, lo cual el cristiano no lo tenemos en esa cuestión. Dice aquí la palabra del Señor que debido a que los hijos de Dios, los seres humanos, nosotros, así como hechos de carne y sangre, Él tuvo que participar, el Hijo Jesucristo, de la misma naturaleza que nosotros. Entonces tenemos que meditar cuál fue la situación que ocasionó que Dios tuviera que mandar a su Hijo amado a morir por usted y por mí. ¿Qué fue lo que ocasionó esta situación? ¿Será que Dios nos creó así y que tendría que suceder de esta manera? ¿O sucedió algo que interrumpió el estado de la creación que Dios hizo? Entonces vemos que dice que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir igual que uno de nosotros para fin de quebrar esa esclavitud, romper ese yugo de esclavitud
que nos tenía atados, que nos tenía esclavizados a ese temor de la muerte. Y ahora en Cristo Jesús hemos encontrado la libertad. Entonces vamos a ir desarrollando el tema conforme, como Dios conocía que la única manera de salvarnos era que el Hijo tomara una humanidad igual a la nuestra, pero su humanidad es una humanidad que fue santa, limpia, y el hacer morir esa humanidad, al hacer el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, esa sangre pura, limpia, por medio de ese intercambio que Él hizo, Él dio su vida por usted, Él dio su vida por mí. Entonces no es una cosa pequeña la que Dios hizo por nosotros, que tenemos que tener bien presente que si no fuera por la misericordia de Dios, por ese amor que Él tuvo por usted, por ese amor que Él tuvo por usted o por mí, estaríamos perdidos y estaríamos atados en ese temor de la muerte. Pero Dios en su gran misericordia hizo ese intercambio, ese amor por usted, ese amor por mí, por su alma, su espíritu. El Señor miró la necesidad en la que el ser humano estaba caído, perdido, y dijo, yo tengo que rescatar a mi creación. Entonces vemos que en este sentido Dios dice que no había otra opción. No es que podía mandar un ángel, no es que podía hacer otra situación. Dice que la única opción era que Él mismo tomara cuerpo igual que su creación. Pero sabemos que esa creación que somos nosotros, veníamos con un defecto, una herencia, una caída del primer hombre, de Adán y Eva. En su caída, en su pecado, fallaron en su comunión con Dios, y por esa desgracia la humanidad adquirimos una maldición de heredad en que perdimos ese acceso hacia Dios. Pero Dios en ese amor, como Dios es omnisciente y el Señor está en todo lugar y Él todo lo conoce, el Señor desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan. Él sabía que estas cosas no solamente que podían suceder, que iban a suceder, pero a Dios no lo toma de sorpresa. A veces en nuestras situaciones de nuestra vida diaria pensamos que estamos en una situación difícil, que no hay salida o que no encontramos cómo Dios puede obrar en esa situación, en esa familia, en ese hijo, en ese familiar. Pero Dios ya conoce, tiene que regocijarse que Dios ya conoce el plan que tiene desarrollado, y a nosotros solamente nos queda confiar plenamente en sus manos. Así como Él sabía desde antes que el hombre pecara y cayera, Él ya había desarrollado un plan por medio de la creación, donde vendría el Hijo de Dios a morir por nosotros. Ella tenía un plan de redención. La humanidad, en ese transcurso, el que no conocía de ese plan estaba preocupado, estaba asustado porque estaba perdido. Pero sin embargo, el que caminaba y conocía de Dios sabía que había esperanza. Dice que Abraham creyó y le fue tomado por fe, por justicia. Cuando el tiempo de Abraham, estamos hablando de muchos años antes del Señor Jesucristo, alrededor de 2000 años, él creyó la promesa que se le dio. Y por esa fe, por ese creer en Cristo Jesús, lo que Él haría de aquí a allá, dice que le fue tomado por justicia. Y por Él creer en esa fe, en esa justicia, en lo que Cristo haría, 2000 años después, por poner un número redondo, le fue cortado por justicia y fue justificado. Ahora nosotros, del tiempo de la muerte de Cristo Jesús a donde estamos 2000 años después, nosotros también nos cuenta por justicia, somos justificados por creer, por fe, en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas, de nuestra vida espiritual. Entonces, así como el Señor hizo ese intercambio de vida para darnos vida a nosotros, Jesucristo fue a morir por usted, fue a morir por mí, y derrotó la muerte que tenía poder sobre nosotros y resucitó con plan de darnos vida eterna y vida en abundancia. Me gustaría que vayamos a dónde es que se originó este rompimiento en la creación del Señor, de Dios. Y si vamos al libro de Génesis 3, del 1 al 6, el que lo tenga primero por ahí, puede comenzar la lectura, que la lea en voz alta para que se escuche. Génesis 3. Vamos a ir hasta los tiempos de la creación y los primeros fundamentos de la vida en este mundo. Amén. Hermano Nelson. Génesis
3, ¿ya estamos ahí? Amén. Amén. Dice el título: Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Vemos que en el plan de la creación de Dios, Dios crea las cosas buenas y perfectas. Pero vemos que hubo una interrupción dentro de esa creación hermosa que había hecho el Señor, el ser humano, con el plan para el ser humano. Y vemos que esta interrupción, ahí nos la enseña en el capítulo 3, cómo es que Satanás, ya siendo un ángel caído, él hace todo lo posible por trabajar en las mentes de la creación de Dios. El hombre y la mujer deben recibido instrucciones directamente de Dios. ¿Cuál era su comportamiento y qué era lo que tenían que hacer? Nosotros como cristianos estamos recibiendo las instrucciones directamente de Dios, de la palabra. Y Él nos está diciendo exactamente qué es lo mejor que usted y yo tenemos que hacer. Pero dentro de ese caminar que estamos aquí como creación de Dios, aún está ese ángel caído, Satanás, que aún trabaja en las mentes de desobediencia y trata de estorbar al creyente, al cristiano. Y vemos la situación como está en la actualidad, trayendo tanta confusión al mundo en general, pero también tratando de traer confusión en la mente del creyente, del cristiano, de que no haga la voluntad de Dios. El creyente sabemos que debemos de actuar con cierto perfil y muchas veces nos topamos más que con nuestra humanidad, nuestra carne que se opone y las situaciones del mundo, pero hay una barrera espiritual que no nos quiere dejar avanzar. Satanás trata aún en la actualidad de querer detener nuestro caminar para que se desarrolle la voluntad de Dios en usted y en mí. Y él trabaja por medio de venir con pensamientos a las personas, con distracciones, para que no hagan la voluntad de Dios. Pero vemos que aquí Satanás llega y trabaja en las mentes con Eva y con Adán y viene a tentarlos y hablarles de la misma palabra que Dios ya les había dado la instrucción para confundir sus mentes. El plan de Satanás fue suplantar la verdad, trayendo confusión y mentira para destrucción y muerte de toda la humanidad que Dios había creado para vida eterna. Dios creó al ser humano no para que cayera, no para que se perdiera, sino para que floreciera y estuviera en ese huerto de Edén para siempre. Una esperanza que aún esperamos en nuestra restauración. Entonces vemos aquí, dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había creado. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Viene a provocarles con preguntas. ¿De veras Dios les dijo que no coman de ninguno de los árboles? Y les cambia la información que Dios les dio y eso empieza a cambiar la mentalidad de la persona. No me dijo que de todos, dicen los dos. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, dijo. No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Bueno, hablamos que ya también le agregó ella, pero dice, porque nos dijo que si lo hacen, morirán. Y dice en el 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Hay cosas que usted y yo sabemos que debemos de actuar
conforme a la voluntad de Dios. Y nos encontramos que Satanás usa las mentes del inconverso, especialmente. Y dice, no seas santurrón. ¿Quién te dijo que te va a pasar algo? Tú hazlo. Actúa, mira, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Tú diario dices que tu Biblia y que Dios y que Dios. Satanás siempre trata de buscar cómo llevar la contraria a la voluntad de Dios. Entonces aquí en el 4 otra vez les dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Sabemos que la serpiente representa a Satanás. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dice en el 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio a su esposo que estaba con ella. Vemos que aquí una desobediencia que comenzó por la mujer. Aquí lo que queremos enfatizar que esta desobediencia se puede aún aplicar al día de hoy. Cuando el hombre y la mujer venimos unidos al matrimonio, somos uno, somos una sola carne. Y debemos de estar atentos que Satanás no venga a querer distraer a uno de los dos y ese uno de los dos convenza al otro de no hacer la voluntad de Dios. Entonces es una lucha que el hombre y la mujer tenemos todavía en la actualidad, que hemos decidido seguir a Dios. Pero dice que aquí la mujer desobedeció y luego le dio a su esposo que estaba con él. Entonces vemos que hay cosas que la mujer, el hombre o la mujer podemos hacer dentro del matrimonio, afectar la relación de ambos y afectar la descendencia incluso de nosotros o de los que nos rodean, de acuerdo al comportamiento, a la obediencia de la palabra de Dios. A cuestión de lo que ellos hicieron, dice que él comió también, por lo cual él pecó. Entonces, dice, y también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vemos que el pecado entró en sus vidas y ellos sintieron la vergüenza. Cuando el cristiano, por así que dije el pastor, bien convertido, pecamos ante Dios, el Espíritu Santo redarguye dentro de nosotros y nos avergonzamos ante Dios de lo que hemos hecho. Y decimos, tenemos dos opciones, o buscamos a Dios para arrepentirnos de esa falla, o nos escondemos, como lo hizo Adán y Eva. Dice que ellos se escondieron, se hicieron para cubrir su desnudez, quedaron al descubierto, se hicieron vestimentas con hojas de higuera para cubrirse. Entonces el ser humano tiene dos cosas. Cuando pecamos ante Dios, y hablando a los creyentes, o venimos y derramamos nuestro corazón ante Dios, pedimos perdón, misericordia, arreglamos nuestras cuentas, o estaremos siempre escondidos por la vergüenza de ese pecado que escondemos dentro de nuestro corazón, que es lo que Satanás ha iniciado o quiere iniciar, que se desarrolle en el ser humano, en el hombre, para que se apague, se retire y su vida se vaya a un caos de tinieblas. Pero tenemos la luz de la palabra, tenemos al Señor Jesucristo que nos ayuda y nos va llevando hacia adelante. Entonces vemos que Dios había creado al hombre y la mujer con un plan perfecto, pero ese ángel caído entró a hacer la interrupción de la creación, pero no forzó a la mujer, no forzó al hombre, no les dobló la mano. Vemos que va de acuerdo a la voluntad del ser humano. Dios nos creó con libre albedrío. Y así que cuando venga la situación a su vida o a mi vida, está en nosotros. Obedecemos la palabra de Dios o desobedecemos y hacemos lo contrario, lo cual trae grandes perjuicios. Vemos que a cuestión de esa caída, esa desobediencia, se desataron varios juicios sobre la humanidad o sobre la creación. Vamos a ver de 4 juicios. Estamos viendo ahora en el Génesis 3, 14 y 15. Vemos un juicio sobre la serpiente.
Ahí mismo en el 3, 14 y 15. ¿Quién lo tiene por ahí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos que el Señor ahí le dice a la serpiente que a cuestión de esto que había hecho, no se iba a quedar tranquila la cuestión. A la serpiente como animal dice que la castigó a que todos los días de su vida se arrastraría. Sí. Pero hablando lo que es a Satanás, dice que habría una enemistad entre él y la mujer. Que la mujer siempre representa mucho a Israel pensando en un futuro, porque de ahí de Israel vendría la descendencia que somos por medio de Cristo ahora nosotros en el mundo espiritual, en la cuestión espiritual. En otra parte habla de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham y va a Israel, y de Israel viene Jesucristo, y de Jesucristo ahora nosotros somos la verdadera descendencia de Abraham o de Israel. Entonces hay una enemistad que siempre Satanás está tratando de pelear contra nosotros, pero dice que se le aplastaría la cabeza, lo cual el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa descendiente de la mujer, esa descendencia de Israel, que es el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario lo acabó y le apachurró la cabeza. Y esto le desató el juicio de que Satanás estaba perdido, y Satanás solamente espera el día que sea enjuiciado. Otro de los juicios que se desarrolla de ahí por causa de esta desobediencia, también dice acerca de el juicio que vino sobre la mujer en el 3:16. ¿Quién tiene 3:16? Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, luego la mujer dijo, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Vemos que aquí se está desarrollando. Dice que acerca del embarazo, dice que iba a incrementar, que iba a ser más agudo el dolor de su embarazo. Entonces quizá el Señor en su creación había creado que no iba a sufrir en cuestiones del embarazo o el nacimiento. Hay quienes dicen, bueno, ahí está de que entonces ya había hijos, ¿por qué dijo que se le iba a incrementar? Dicen, entonces quiere decir que ya había tenido sensación de comer un embarazo, le incrementó el dolor. Pero bueno, eso es, ahora sí como dicen, harina de otro costal, los que dicen que ya había una creación en el huerto, que nosotros no compaginamos con ellos. Pero dice que esto le dijo a la mujer que ella se le aumentaría el dolor y que su deseo sería controlar a su marido, pero él gobernará sobre ti. La escritura nos habla claro que en la cuestión del hogar, dice que el esposo es la cabeza del hogar, somos la responsabilidad del hogar, responsabilidad de nuestra esposa, de nuestros hijos, de lo que nos rodea. Y dice que así como Cristo, como Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, y el esposo es cabeza de su esposa. Dice en el 3:17, vamos a ver sobre el juicio que vino sobre la tierra. 3:17. Y ahora le dijo, al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto, aquí le está hablando más bien al hombre lo que le castigaría. Dado que comiste del árbol del fruto que te dije que no comieses, la tierra será maldita por tu culpa, y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. La tierra ahora sería maldita por cuestión de esa desobediencia. Las desobediencias siempre traen consecuencias graves. Y ahora el hombre dice que tendría que trabajar para poder sacar el fruto de la tierra. Ahora la tierra, siembras maíz y te da como 20 otras diferentes plantas que no deberían de estar ahí, hierbas malas que tienes que trabajar la tierra para que te pueda producir honestamente. Y a la tierra quedó maldecida, dice en el 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás sus granos con el sudor de tu frente,
obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces estamos mirando que Dios, cuando hizo la creación, no era el plan de que muriera el hombre, que lo formó de la tierra, pero no lo formó para que volviera ahí. Pero a cuestión del pecado, de la desobediencia, el hombre viene a sufrir la muerte. Y esa muerte es la que estaba como una sombra sobre la creación, donde Satanás se enseñoreaba. Porque él, al interrumpir el curso de la creación y el hombre someterse a la palabra o a lo que Satanás le inculcó que hiciera, quedó bajo autoridad de Satanás la tierra y gran parte de la creación, que dice que son los hijos de desobediencia. Pero el Señor, como ya tenía un plan para rescatar su pueblo, para que no se quedara perdido en la tierra, aquello que Él había creado precioso, no nos perdiéramos ahí, el Señor inicia un plan de restauración, un plan que Él ya tenía preparado para restauración de nosotros. Y lo vemos que Él inicia desde Génesis 21 al 23, ¿quién lo tiene por ahí? 3, 21 y 23. Del 21 al 23, el que lo tenga por ahí en voz alta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces vemos aquí que dice que el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Dios ya estaba trabajando en un plan de cómo cubrir la desnudez del hombre, esa falla, esa caída, ese pecado, cómo cubrirlo para que él pudiera tener un acercamiento a Dios. Ahora lo vemos en la cuestión de el Señor. Ahora, cuando venimos a aceptar su misericordia, su perdón, Él nos da una vestimenta nueva. Él nos cubre con su manto. Esa sangre que fue derramada, dice que esa sangre fue derramada para cubrirnos, para limpiarnos de todo pecado. Y ahora nos da una vestidura de santidad, que habla en el libro de Apocalipsis, de esas vestiduras blancas, que solamente aquellos que tienen las vestiduras blancas, que son de lino fino, que representa la santidad, entrarán a la ciudad celestial, a la comunión con Dios. Aquello que se había perdido antes de estar en el huerto del Edén, donde ahí fueron expulsados, el Señor empezó a trabajar un plan de cómo regresar aquello que se había perdido, ponerle una vestimenta de santidad celestial y regresarlo al lugar original de su creación. Entonces vemos que los planes de Dios son perfectos, son perfectos. Aunque estamos ahorita viviendo una situación difícil a lo que se mira exteriormente, que pareciera ser que ya se empieza a desarrollar los tiempos finales, que pudiéramos estar equivocados. Ya hay generaciones anteriormente que han vivido situaciones bien difíciles y han pensado que es el tiempo final. Pero la cuestión aquí es que si es realmente el tiempo final, que se habla en las escrituras más cerca de lo que es de Apocalipsis, decía un comentario en un estudio, que nuestra vista, nuestro entendimiento, no se quede entorpecido o atorado entre los eventos o los sucesos que suceden aquí, sino que veamos el amor de Dios en medio de todas situaciones para librar al creyente y llevarnos pronto a la redención total hacia su reino. Sí, entonces, si estamos realmente cerca, debemos alegrarnos, porque la venida de Dios, del Hijo de Dios, está cerca. Amén. Y el Amén. tiempo de nuestra restauración total de aquello que se había perdido será restaurado plenamente. Entonces vemos que Dios desde ahí empieza a trabajar con un plan de salvación para ellos. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como uno de nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. La palabra de Dios tiene una promesa, que todos los que hayamos vencido y seamos vencedores hasta el final con Cristo,
comeremos del árbol de la vida. Eso que se nos había quitado por nuestro pecado, el Señor Jesucristo ya vino, quitó nuestro pecado y nos va a restaurar para que podamos comer una vez más del fruto del árbol de la vida, lo cual nos vamos a gozar. Dice, entonces vivirán para siempre. Ahí está la escritura. La cuestión es que el que come del árbol de la vida vive para siempre. Entonces, si el hombre hubiera estirado la mano y come del árbol de la vida, viviría para siempre en pecado. Estamos hablando de lo similar, lo que le ha pasado a Satanás. Porque dice que el Hijo de Dios vino a morir por la descendencia de Abraham, por los que, de la promesa que Dios tenía, no por los ángeles caídos. Entonces nosotros nos debemos de gozar de que nuestra situación, en vez de empeorar, va mejorando. Cada vez más nos vamos acercando al momento final. Y aquí dice que después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente. Y esto impedía que ellos pudieran regresar del lugar que fueron expulsados. Pero ahora nos da la promesa que nosotros vamos a poder entrar a la ciudad celestial y estaremos ahí, miraremos su gloria plenamente. Entonces Dios en su misericordia siempre trabajó un plan para nosotros, de lo cual nos gozamos. Ahora vemos en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan 1, del 1 al 11. Aquí se inicia el plan para un futuro de redención, hablando de cuando estábamos en Génesis y nos movimos ahora al plan del tiempo de la venida del Señor Jesucristo. El que lo tenga primero. Ajá. Evangelio de San Juan 1, del 1 al 11. Que no tenga voz de trompeta. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. El mundo estaba en el mundo, por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. ¿Hasta ahí? Sigue un poquito más adelante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de sangre, o de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, vemos que aquí otra vez nos viene a recalcar de quién estaba al principio de todas las cosas. Dios siempre estuvo desde el principio trabajando un plan de restauración para nosotros. Y dice que esa palabra, ese plan, esa luz, vino para disipar, para quitar las tinieblas que estaban sobre la creación. Dice que vino a los suyos, vino primeramente al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, físicamente, y dice que los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que le recibimos, que le hemos recibido, nos dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que esa promesa de Dios se revela hermosa en el libro de Juan, que dice que en el principio la palabra ya existía. Como Dios ha existido siempre, la palabra estaba con Dios, Cristo estaba con Dios, la palabra era Dios o es Dios. Dice en el 2, y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Cristo. Y nada fue creado sin Él, sin Jesucristo. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Y la luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad, dice aquí, me gustó, aquí dice, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces el que hemos venido a Cristo Jesús debemos de sentirnos a gusto, confiados de que el Señor nos guarda.
Y dice que la oscuridad jamás podrá apagar esa luz que Dios nos dio. La oscuridad jamás podrá apagar ese espíritu que ya está en usted. Solamente manténgase fiel. Dice así mismo que Él vino al mundo, pero el mundo no le reconoció. Vino a su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron. Dice en el 12, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vemos que ese derecho se había perdido de estar ahí en el huerto del Edén. Tuvieron que ser expulsados, echados fuera por la desobediencia. Pero ahora, por uno que cumplió la obediencia de la ley, que es Cristo Jesús, hemos sido tomados otra vez para ser de su herencia santa de nuestro Dios. Y dice que a todos los que le recibieron se les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahora vemos también en Juan 3, 16 al 21, ahí mismo adelantito, San Juan 3, 16 al 21. ¿Alguien lo tiene por ahí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque Es el 16, hermano. 3:16. Juan 3:16, 3:16. porque de tal manera, Ah, empieza 3:16. Es poquito de la San Juan 3:16. el 16. ¿Del 16 nada más? Del 26 al 21. No, gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque Dios no ha creído en el nombre. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Vemos que aquí dice que tanto fue el amor de Dios que Él miró el sufrimiento de la humanidad desde la creación por todas las situaciones difíciles que ha pasado la humanidad y su desobediencia, y el Señor queriendo rescatarnos siempre para Él, dio el plan que esa luz vino al mundo en Cristo Jesús. Pero algunos lo rechazaron en su pueblo, pero algunos lo aceptaron, y los que no lo aceptaron plenamente, entonces el Evangelio, dijo Pablo, ahora voy hacia los gentiles, que somos nosotros, para traer ese nuevo pueblo que no éramos parte, y fuimos engendrados, fuimos pegados, unidos al árbol del olivo, porque éramos del olivo silvestre, pero ahora pertenecemos al Señor. Dice la Escritura aquí mismo en el 3... En el 3:19, la parte final, dice: pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Vemos que es algo similar lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos, cuando pecaron, desobedecieron, ellos entraron y ya se escondían, ya no querían que la luz de Dios les alumbrara, porque revelaba las intenciones de su corazón, la maldad que había ahí. Vemos ahora la situación en el país cómo está. La gente que se revela, que está haciendo la mayoría de desorden a nivel nacional y mundial, siempre es gente que se esconde en la oscuridad y no quiere salir a la luz. Y cuando sale a la luz, que la gente predica la palabra, el evangelio de Dios, ellos están a contra, quieren apagar la luz, quieren sofocar la luz. Pero la luz nunca puede ser sofocada, pero ellos se resisten. Pero lo cual dice que el Hijo tuvo tanto amor que vino por todos aquellos que en su pleno entendimiento, conocimiento, quieren aceptarlo, pueden ser salvos también. Dice ahí mismo en el 3, ¿dónde estaba aquí?
31 y 36. Juan 3, del 31 al 36, ¿quién lo tiene por ahí? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha engendrado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Vemos que ahí está hablando acerca de dos clases de personas. El que cree en Él ya no tiene preocupación en cuestión de la vida eterna. Nosotros hemos creído en el Hijo y estamos confiados, estamos en paz. Y cuando hay situaciones de tribulación en gente que tiene problemas y no tiene a Cristo, y siempre se preguntan y también dicen, pero yo te veo tan tranquilo. Dicen, ¿qué no miras cómo está la situación? Mira que... Y se les empieza a subir la presión y puedes ver sus rostros que no tienen esa paz. No tienen esa paz de qué es lo que va a pasar. No es que no nos preocupe la situación alrededor. Yo puedo ver a algunos en mi trabajo que no tienen a Cristo. Mientras la situación está tranquila alrededor, ellos andan tranquilos, está bien. Pero cuando empieza a ponerse ahora sí las cosas un poquito difíciles en el medio ambiente, en las noticias, en la política, y se ve que ellos andan tensos, andan fuera de desconcentrados. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Y nosotros también nos preguntamos ¿qué irá a pasar? Pero ese ¿qué irá a pasar? Sabemos que estamos en las manos de Dios y que Dios tiene control sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo entonces les habló y le da la oportunidad al ser humano, a la humanidad, de que vengan a Él. Y Dios habla directamente y no hay de que a mí no me hablaron. Dijo el Señor Jesucristo, estas son palabras citadas directamente de Él en San Juan 12, 44 al 50. Directamente el Señor Jesucristo hablando. 12, 44 hasta el 50. ¿Quién lo tiene por ahí? Estamos casi terminando. Okay. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Aquel que oye mis palabras y las guarda, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha dado a ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vemos que el Señor Jesucristo hablando directamente dice que Él, el que lo conoce a Él, realmente cree, conoce a Dios Padre. Pero dice que las palabras que Él vino a hablar, que el que las escucha y no las obedece, dice que Él no lo juzgará. Dice, la palabra que yo les hablo, esa los va a juzgar. Entonces, eso viene a ver cuando una persona no conoce del Evangelio, aún está en tinieblas, tiene donde excusarse. Pero cuando usted y yo les ponemos el Evangelio de salvación a alguien y él lo escuchó, está escuchando la palabra directamente, lo que Dios le está dando. Entonces, tú me juzgas, no, yo no te estoy juzgando. Pero realmente esa palabra que tú le hablaste, esa palabra lo juzgará aquel día, porque es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es importante que busquemos
el obedecer lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo dice, yo no vine a juzgarlos, sino a salvarlos. Pero dice, pero esta palabra que yo les hablo, los juzgará aquel día. Entonces vemos que el Señor Jesucristo trajo el plan de salvación, aquello que se había perdido, que se había interrumpido desde el huerto del Edén. El Señor trabaja un plan de restauración y lo hizo por medio de Cristo Jesús, así como comenzamos en el libro de Hebreos 2:14. Comenzamos y estaba hablando que Él tuvo que venir a tomar una humanidad igual que la suya y la mía para fin de romper los lazos, quebrantar ese yugo que nos tenía atados a la muerte. Pero ahora con esa palabra hemos sido salvados, hemos sido limpiados por lo que Él hizo y por lo que Él ha dicho. Por fe lo creemos. Pero el que la rechaza, esa palabra lo juzgará. Entonces vemos que el plan de Dios siempre es perfecto. Dice en el Apocalipsis 22:14, benditos los que lavan sus ropas, comerán del árbol de la vida. Sí, amén. Entonces, benditos los que lavan sus ropas. Ese lavar de sus ropas, hablábamos hace rato que ponemos el ejemplo de los que lavan el carro, ¿no? Pero que el carro se vuelve a ensuciar, dice el hermano Nelson. Bueno, una buena idea que les doy a los que van a lavar el carro, que no lo pongan debajo donde hay árboles que se manchan muy feo, se les pega así una goma que tira el árbol, o cierta agua que tiran los sprinkles en las yardas, y eso se les mancha bien feo el carro. Le digo, entonces los carros están como el cristiano. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la palabra, por lo que Cristo hizo por nosotros, pero a veces nos ponemos en situaciones, en lugares inadecuados, y nos manchamos, nos charpeamos las vestiduras. Entonces ya que identificamos que no, esto me dañó, esa situación, esa relación, esas amistades, entonces tengo que ponerme en otro lugar, porque voy otra vez, me van a ensuciar. Y para fin de quitar eso, dice el hermano Nelson, que es bien difícil, le meten el guac, le meten la cera y se manchan bien feo los carros. Y la vida del cristiano, a veces si nos descuidamos, hay algo, un pecado, una situación que nos mancha, y tenemos que meternos bien en humildad, en un corazón dispuesto y quebrantado ante Dios, porque a veces es algo bien difícil que está en el corazón atorado, y es necesario que Dios le talle y le dé hasta que saque la mancha. Pero la cuestión es que tenemos que aprender de no ponernos, estacionarnos en el mismo lugar y volvemos a caer en la situación difícil. Toda la palabra de Dios es muy clara y es hermosa, y vemos el plan de restauración, que aunque estemos en una situación difícil, veamos que nos vamos acercando cada día más a los planes que el Dios tiene para nosotros, que son perfectos. Nos decía ahí en Hebreos, como comenzamos, Hebreos 2:14 al 15. Aquí el tema de este servicio, o del tema de hoy, fue librados de la muerte por el poder en Cristo Jesús. Amén. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por él, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente nos socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a las descendencias de Abraham. De Abraham. Vemos entonces una vez más, así como comenzamos, lo que el Señor Jesucristo hizo. Él tuvo que tomar una humanidad, pero una humanidad limpia. Por eso dice que María Virgen, fue el vaso donde se depositó esa semilla para que el Señor Jesucristo naciese, Él santo, viniendo directamente del cielo, para estando en un cuerpo limpio, sin pecado. Él tenía que hacer morir ese cuerpo, porque era el único intercambio, era la única opción para salvarnos a nosotros. Amén. Entonces ahora es que no se nos olvide lo que el Señor hizo. Dio su muerte, su vida, y su muerte fue para transferirnos a nosotros vida. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús, y ya no estamos preocupados qué va a pasar con nuestra situación, porque sabemos la promesa a dónde vamos a ir. Entonces, gracias al Señor por su palabra, que Él nos confirma que estamos seguros en sus manos. Que aunque ya fuera llueva o truene, usted, su fe debe seguir firme, confiando en el Señor, de que el día de mañana, aunque
la situación se pinte difícil, usted diga, yo mañana voy a estar en el Señor, hoy estoy en el Señor, yo seguiré en el Señor, y en la mano del Señor estoy seguro en el Señor que sea. Confíe en el Señor y sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tienen alguna alabanza para cerrar?